Ahora continuaremos con los subtemas del tema 1. Vamos a ver algunos aspectos referidos directamente con el entrenamiento deportivo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar sobre el volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento es la cantidad de trabajo que realizamos para cuantificar o medir el volumen de entrenamiento que se puede realizar. Bueno, esto se puede medir de la siguiente manera. El total de peso movido, que es igual al número de series por número de repeticiones por peso en cada serie. Otra forma de medir el volumen es el total de repeticiones realizadas, que es el número de series por número de repeticiones. Y la última es por el total de series realizadas. Bien, ahora, la intensidad de entrenamiento. La intensidad del entrenamiento es el grado de esfuerzo que realizamos al realizar un ejercicio en cada repetición. Es entendido más que nada como la demanda del organismo, o así que la carga real, y es de tipo fisiológico, mecánico, técnico, emocional, y está determinada por la relación entre lo realizado y lo realizable. El tipo de ejercicio dependerá sobre todo de la intensidad. El umbral o nivel de intensidad requerido para producir una ganancia o efecto del entrenamiento se hace mediante el método de Corbin. Y se debe de conocer primero lo que son la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca en reposo y las zonas de entrenamiento cardiovascular. Por ejemplo, la fórmula es la siguiente. Porcentaje de la frecuencia cardíaca es igual a la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima por el porcentaje de la intensidad requerido más la frecuencia mínima. Y nos da una frecuencia óptima. Un ejemplo. Suponiendo que se tiene una frecuencia máxima de 190 pulsaciones y es el 80% de esta frecuencia serían 152 pulsaciones, supuestamente, trabajando a esa intensidad. ¿De acuerdo? Bueno, el método de Carbon es más exacto. La fórmula, pues ya se les había dicho hace un momento, y en números serían así. La frecuencia máxima, 190, y frecuencia en reposo, son 60, suponiendo. La intensidad de entrenamiento sería al 80%. Entonces, el 80%, que es de acuerdo a la fórmula de la frecuencia máxima, de la frecuencia cardíaca, perdón, sería igual a 190 menos 60, que son las frecuencias tanto máxima como mínima, por la intensidad deseada, que es el 80%, más la frecuencia mínima. Nos daría un resultado de 164 pulsaciones, lo cual, si lo comparamos con el resultado que se encuentra líneas arriba, pues no coincidiría, ¿no? Ahora, vamos a calcular lo que es la intensidad del boxeador o de un boxeador. Aquí tenemos las dos diferentes fórmulas, ¿sales? En donde la primera es la intensidad total, el PLP es el porcentaje de la intensidad parcial, el BV, el volumen de los ejercicios. En la fórmula de abajo, el PIDP es el porcentaje el porcentaje parcial de la intensidad, la frecuencia cardíaca del ejercicio particular y la frecuencia cardíaca máxima alcanzada por un atleta en su deporte. Bueno, vamos a calcular lo que es la intensidad de acuerdo a 4 ejercicios, como lo vemos en el ejemplo. El ejercicio es trotar, hacer ejercicios de calentamiento, boxear y boxear en sombra. En esta parte podemos ver que se ve lo que es la frecuencia cardíaca de acuerdo a cada ejercicio. ¿Sales?
Para poder sacar la intensidad total, primero debemos de sacar la intensidad parcial. ¿Cómo sacamos la intensidad parcial? Pues con la fórmula que ya se les había dado anterior, que es la frecuencia cardíaca por 100 dividido entre la frecuencia, ¿vale? Entonces, en el primer ejercicio, su frecuencia alcanza un porcentaje del 55, en el segundo de 60 y en el tercero igual 60 y en el cuarto 70%. El volumen de repeticiones del primer ejercicio fue 25. Trotar, pues fueron 25 minutos, por decirlo de una manera. Ejercicios de calentamiento, 5. Boxeo de intensidad moderada, 5. Y boxeo con sombra, 6. Esos datos los vamos a ocupar para poder obtener nuestra intensidad total. Bien. Ahora, el porciento de la intensidad parcial para los ejercicios del boxeo, los que estábamos trabajando ahorita, aquí lo tenemos, ¿sales? Aquí ya nada más manejamos lo que es el porcentaje de la intensidad parcial, 55, 60, 60 y 70%. El volumen en el primer ejercicio recuerdan que era 25, 5, 5 y 6. ¿Cómo sacamos esto? Multiplicando lo que es la intensidad parcial por el volumen y nos da esta cantidad. Nos referimos a la fórmula que es la intensidad parcial por el volumen y nos tenemos la cantidad de 2.395. Sumamos la cantidad de volumen de los ejercicios realizados y tenemos 41. Nuestra fórmula es la intensidad parcial por el volumen sobre el volumen. Entonces serían 2.395, ¿sabes? Que es esto que ya obtuvimos de estas multiplicaciones sobre el volumen. El volumen son 41 repeticiones o 41 minutos, que fueron lo que pudimos estarlo midiendo. Entonces nos da el 58. Por lo tanto, de acuerdo al porcentaje del boxeador, hipotéticamente hablando, podríamos decir que tiene una intensidad del 58%, del cual equivale a una intensidad intermedia o baja. Aquí como lo podemos ver, ¿sales? De esta manera. Bueno, ahora hablamos sobre la densidad. La densidad es la frecuencia a la cual el atleta se expone a una serie de estímulos por unidad de tiempo. Se refiere a la relación expresada en tiempo entre las fases de entrenamiento y de trabajo de recuperación. Aquí los intervalos de reposo sugeridos entre deporte y fuerza pueden ser entre 2 o 5 minutos de descanso, ¿sale? Ahora, Harvard dice que se considera que antes de aplicar un nuevo estímulo a la frecuencia cardíaca debe disminuir entre 120 y 140, aquí hay un pequeño error, de latidos en atletas de alto rendimiento. Un cálculo para determinación de la densidad sería el siguiente. La densidad relativa es el porciento de trabajo realizado por un atleta según se compara con el volumen total por lección o sesión de entrenamiento, que normalmente es de una semana. La fórmula es la siguiente. ¿Tales? Densidad relativa igual a volumen absoluto por 100 sobre volumen relativo. Bueno, el volumen absoluto es el entrenamiento realizado por una persona y el volumen relativo es la duración de una lección, una sesión de entrenamiento. Por ejemplo, el volumen absoluto son 102 minutos, lo realizado, y el volumen relativo serían 120 minutos, lo que se destina el tiempo a hacer ejercicio. Haciendo la fórmula y las operaciones, la densidad relativa nos da un 85%. ¿Qué significa eso? Que es el 85% el tiempo trabajado que se suponía debería trabajar en esta sesión. No está llegando ni lo que es, así que un poquito arriba del 100%, ¿sales? Bueno, para culminar con estos conceptos relacionados directamente con el entrenamiento, vamos a hablar sobre la frecuencia de entrenamiento. La frecuencia de entrenamiento se refiere al número de veces que realizamos ejercicio o entrenamos a un grupo de músculos
en un cierto periodo, perdón, ahí, de tiempo. Generalmente es una semana. Ustedes saben más o menos qué tiempo le dedican a hacer el ejercicio y dentro del ejercicio, qué tiempo le dedican ustedes a lo que es cada uno de las partes del cuerpo. Espero les haya quedado algunos conceptos claros. Son conceptos que se manejan y que están ligados directamente con, con el entrenamiento deportivo y para obtener ahora sí que óptimos resultados para lograr también lo que son los objetivos. Cualquier duda, pues me la hacen llegar o me la hacen saber de los diferentes medios que vamos a estar manejando para poder atenderlos en este nuevo cuatrimestre. ¿De acuerdo?